Como siempre ocurre en este circuito, el circuito de Interlagos siempre nos da muy buenas sesiones. Ya comenzamos el fin de semana con una tremenda pole de Kevin Magnussen y la clasificación al sprint que hemos vivido en el día de hoy en el circuito de Interlagos ha sido una clasificación bestial. Todos los focos estaban empezando con Kevin Magnussen, pero no han acabado ahí con una tremenda carrera que hemos vivido para decidir el orden de salida de la carrera que viviremos en el día de mañana. Así que vamos allá con este resumen a la clasificación al sprint del Gran Premio de Brasil 2022, comenzando por la salida, y la salida tuvo la verdad que bastantes pocos cambios. Kevin Magnussen tuvo una muy buena salida en comparación con Max Verstappen y fue capaz de mantener el primer puesto en esta primera vuelta. Carlos Sainz fue el único de los pilotos de delante que logró aumentar posiciones, adelantando al McLaren de Lando Norris. Mientras tanto, Russell atacaba a Max Verstappen, quien era el único junto a Latifi que había salido con los neumáticos medios, y eso le permitía a Magnussen alejarse. Fernando Alonso tuvo problemas en la salida al tocarse con su compañero de equipo y tuvo que acabar entrando en boxes. El asturiano perdió todas las posiciones y se condenaba a salir en las últimas posiciones para el Gran Premio. Max Verstappen acabó logrando adelantar en la tercera vuelta a Kevin Magnussen por el liderato y el neerlandés comenzó a alejarse. Mientras tanto, el danés seguía defendiéndose ahora por la segunda posición. Sin embargo, Magnussen no tenía la velocidad suficiente y rápidamente era adelantado tanto por George Russell como por Carlos Sainz, quien ya estaba hasta en posiciones de podio. Por otro lado, Lewis Hamilton lograba subir posiciones desde el octavo puesto y también adelantaba a Kevin Magnussen, colocándose ya en cuarto lugar. George Russell mantenía el ritmo con Max Verstappen y seguía manteniendo el DRS con el neerlandés. Mientras tanto, Sebastian Vettel se disponía a adelantar a Lance Stroll, cuando el canadiense le estrangulaba y casi provocaba que Vettel se saliese de pista. El alemán se limitó a decir por radio OK y la adelantó en la siguiente vuelta. En la vuelta 12, George Russell llegaba a ponerse en paralelo con Max Verstappen y comenzaba la batalla entre los dos jóvenes pilotos. El británico logró pasarle con el DRS en la segunda recta, pero Verstappen recuperaba la posición en la curva 4. La batalla entre Russell y Verstappen permitió que tanto Carlos Sainz como Lewis Hamilton alcanzasen a los pilotos de la cabeza y entrasen en zona de DRS. Una vuelta más tarde, George Russell lograba pasar al vigente campeón del mundo por el liderato de la clasificación al sprint y lograba abrir un hueco de más de un segundo alejándose de la zona de DRS. Por otro lado, Lewis Hamilton comenzaba a presionar a Carlos Sainz cuando el de Ferrari comenzaba a sufrir por su degradación de neumáticos. Tras varias vueltas persiguiendo a Verstappen, Carlos Sainz lograba adelantar al neerlandés. En su pasada, Verstappen sufrió problemas con su alerón delantero, lo que le hizo perder mucho rendimiento, y una vuelta más tarde Hamilton logró pasar al neerlandés, al igual que lo hizo Carlos Sainz. Lando Norris también lograba pasar a Kevin Magnussen bajando el danés hasta la octava posición, última posición de puntos en esta clasificación al sprint. En las últimas vueltas, Carlos Sainz sufría con sus neumáticos y le comunicaba por radio a su ingeniero que se estaba quedando sin los neumáticos. Mientras tanto, Hamilton seguía presionando al piloto de Ferrari. Y finalmente las posiciones para final de carrera se mantuvieron tal y como lo hemos contado, y George Russell logró hacerse con esta victoria de esta clasificación al sprint del Gran Premio de Brasil. La primera victoria, aunque haya sido en esta clasificación al sprint de Mercedes esta temporada, con un ritmo bestial, y Carlos Sainz y Lewis Hamilton le acompañaron en el podio tras haber logrado superar en ritmo a Max Verstappen. Tenemos que recordar que Carlos Sainz en el día de mañana tiene una sanción de 5 puestos en parrilla debido a haber cambiado una parte de su unidad de potencia, por lo tanto veremos una primera fila en la carrera de los dos Mercedes. Fernando Alonso, que sufrió el accidente en la primera vuelta, el cual hemos contado, acabó remontando hasta el 16º puesto. Y estos han sido, tal y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, los resultados finales de la carrera de esta clasificación al sprint, que han decidido el orden de salida para el día de mañana. Dejadnos en los comentarios vuestras impresiones acerca de esta clasificación al sprint, y como siempre os digo, os recuerdo que toda la información de la Fórmula 1 la tendréis en Car and Driver.